Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Oramos en esta Eucaristía por las almas de Keila en el primer mes de fallecida, y María de Jesús Polanco de la Cruz, tía de Jocelyn Polanco, que murió hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las cadenas de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Acerquémonos a la misericordia infinita de Dios y pidámosle perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, como era hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe,
una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Al salmo responderán: alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión, a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. Que el Evangelio nos diga si aceptando al hermanos como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo, pues nos indica el camino con sus lindas palabras para todos salvar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo le doy la vida eterna. No perecerá para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero comenzar esta breve reflexión con la respuesta que escuchábamos del Salmo: alabad al Señor todas las naciones. Desde ayer comenzamos ya en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles a escuchar cómo empezaron a salir los discípulos, a veces con miedo, con celos, decíamos, a anunciar y predicar a otros pueblos y a otras naciones que no eran los del pueblo judío. Hoy tenemos otro ejemplo en Grecia. Hoy vemos cómo se sigue expandiendo. Y hay algo que nos va a llamar la atención a nosotros de la lectura de hoy, y es que después de que se habían dispersado algunos por miedo a que los mataran en Jerusalén, los romanos, entonces se habían ido.
Y uno puede pensar que todo eso se había olvidado. Y puede uno pensar que una persona que estuvo en Jerusalén viendo todo lo que pasó, o hasta algunos de los que seguían a Jesús volvieron a sus tierras, a sus comarcas, y ya, y dejaron todo. Y hoy la lectura nos dice que no, que habían llevado esa semilla que habían escuchado de Jesús, esos acontecimientos que habían pasado, fueron y se pusieron a contarlos, y se pusieron a decir a la gente que no eran judíos qué había pasado en Jerusalén. Y cuando llegó Natanael allá, encontró que había gente que creía, que querían que les hablara más, que les explicara más, que fuera más específico con todo, y creyeron también más. Más personas se fueron adhiriendo a esa doctrina que venía transmitiéndose. Eso me recuerda, tanto en Colombia como aquí, la labor, y hoy hay que resaltarla, la labor que hacen y siguen haciendo los presidentes de asamblea, que son los que mantienen viva la fe en lugares donde el sacerdote no puede ir con frecuencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, en esta zona de Verón, Dingo y su familia, cómo mantuvieron vivo toda esa fe, porque el padre venía de Higüey y era un día entero que tenía que venir. Era el día completo que daba la vuelta por allá y venía hasta aquí, hasta esta zona, pero no venía sino cada mes, creo, cada 2 meses. Pero ¿qué pasaba? Había un presidente de asamblea, y ese presidente de asamblea reunía a la gente los domingos, les hacía su lectura, les hacía su reflexión, cantaba y mantenían allí. Eso fue lo que hacían la primera comunidad cristiana, que había alguien que quedaba allí. Después vamos a ver más adelante cómo también los apóstoles y Pablo van a dejar a una persona responsable allí que mantenga viva esa fe, que mantenga viva esa doctrina, para que no se vaya a morir, para que no se vaya a perder, para que no se vaya a acabar. Y eso fue el comienzo de nuestra primera comunidad cristiana, de nuestra iglesia. Termina la lectura diciendo que allí fue donde primero les nombraron como cristianos, porque seguían a Cristo, seguían al Cristo que iban diciendo, que iban hablando, ese Jesucristo, Hijo de Dios, y tal vez quedó más marcada la parte de Cristo que de Jesús, y por eso entonces allí se les nombró por primera vez cristianos. Ahora hay un término diferente, yo no me voy a detener hoy para hablar de todo eso que significa ser cristiano hoy, que primero hablábamos mucho de que nosotros éramos los católicos y los demás separados eran los cristianos, y resulta que hubo un boom hace unos años, no estoy convencido si fue con San Juan Pablo II, que se habló del tema de todos somos cristianos, cristianos porque seguimos a Cristo, cristianos católicos y cristianos evangélicos. Entonces se usa mucho el término ahora también, no todos lo quieren aceptar en la Iglesia Católica, no tampoco todos los sacerdotes hablan de esta terminología, siguen en la parte católica, pero somos cristianos católicos. Entonces, esto es un ejemplo de que todas las naciones alaban al Señor y la siguen alabando. Y hoy en día, pues con mayor frecuencia en todas las naciones, incluso en aquellas que no tienen un acuerdo o que llaman concordato entre el Estado y la Iglesia, es donde tal vez más se alaba al Señor. En esas naciones de persecuciones, de dureza contra la Iglesia. A veces una persona me decía esta semana, ay padre, hay tantas personas en estos días que se juramentaron en las alcaldías y en todo, que no son católicas, son todas de otras confesiones. Y yo le decía simplemente, esperamos que a lo mejor sean cristianos, de verdad. No solamente pertenezcan a una confesión muy radical o muy fuerte, pero al menos esperemos que sean cristianos. Eso es lo más importante, lo fundamental, ¿verdad? Que al menos sean cristianos. Yo creo que esta situación que nos está pasando nos va a ayudar a que nosotros seamos más fuertes en ese término y en esa palabra. Ser cristianos para poder confesar a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y para no dejar el Evangelio en blanco, vamos a creer en las obras del Señor.
Si no creemos en las palabras, como no creían aquellos, creamos en las obras. A uno le parece contradictorio. Cuando yo leía ayer las lecturas para poder tener la idea de la reflexión, decía yo, pero la gente veía los milagros, la gente veía cómo curaba a los enfermos, pero también se da uno cuenta de que ellos lo atribuían al poder del demonio y de Satanás, y que era un brujo y que era tal cosa, ¿verdad? O sea, la gente, para no creer, o la que no creía, decía eso. Ah, pero es que como había tantos charlatanes y tantos brujos en aquel tiempo, entonces se le podía adjudicar que era una obra del mal, y de hecho lo hicieron. Porque uno decía, pero viendo todas las obras que hizo Jesús, ¿quién no va a creer? Pero era que como no les convenía, o a los que no entendían verdaderamente y eran sus enemigos, lo veían como una obra del mal, como una obra del demonio. Por eso nosotros estamos invitados hoy a creer en la palabra de Jesús. Y si nos cuesta creer en la palabra del Señor, pues creamos en las obras. Nosotros hoy sabemos que son obras del Espíritu y nos estamos preparando desde ya para que verdaderamente el Espíritu Santo en Pentecostés venga sobre nosotros y nos ilumine. Que así sea. Pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba este santo sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría, y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios del universo, sea bendito el que viene. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad,
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre. Gloria, alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre. Gloria, alabanza. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregorio Nicanor, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María de Jesús Polanco, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente de Keila, admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios es el Padre bueno que nos ama, vamos a corresponder al amor de Dios con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, No soy digno de que entre en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Y te respondí.